Dios guarda silencio. Ese es el tema que Dios ha puesto en mi corazón. El domingo estuvimos predicando. Próximamente estaremos, si Dios lo permite, en República Dominicana ministrando. Le pedimos a Dios que Dios también nos use en todo lugar que pisemos. Y como siempre decimos, que la gloria postrera sea mayor que la primera. Porque donde usted y yo pisamos, tenemos que pedirle a Dios que Él vaya primero. Un día Moisés le dijo al Señor: si tu presencia no va, yo no voy. Porque Moisés entendía la prioridad que era que Dios fuera parte de su agenda. Y yo creo que todos los que estamos aquí hemos entendido eso. Amén. Porque si no, usted no estuviera acá. Usted pudiera estar en otro lugar. Quizás el domingo está esto repleto de gente. Gloria a Dios, porque los domingos viene gente también. Pero yo siempre digo que también los que vienen los miércoles serán bendecidos por Dios, porque hacen sacrificio en la semana de estar aquí. Así que usted mismo dese un fuerte aplauso y gracias. Gracias por estar acá. Quiero leer una porción bíblica, o puedo decir dos porciones bíblicas. Voy a leer el Salmo 83, 1 y voy a leer el Salmo 13, 1 y 2, usándolo como base bíblica para lo que vamos a hablar, aunque vamos a hacer referencia a muchas otras cosas en nuestra prédica. Si usted lo encuentra en la palabra, si no, las chicas van a comenzar colocando el Salmo 83, versículo 1, y luego leeremos el Salmo 13, versículo 1 y 2. Comenzamos leyendo esta porción de la palabra del Señor. Aleluya. Dios es bueno. Siempre orando por nuestros hermanos que están pasando procesos de inmigración, para que Dios sea quien dé la última palabra y Dios cuide de ellos. En este altar hemos dicho un sinnúmero de veces que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Y el mejor abogado que tú y yo podemos tener se llama Jesús. Y no falla. El hombre puede fallar, yo puedo fallarle, pero Dios no falla. Y voy a leer esta porción bíblica, Salmo 83, 1. Y luego que leamos el Salmo 83, 1, vamos a estar leyendo el Salmo 13, 1 y 2. Y dice el Salmo 83, 1: oh Dios, no guardes silencio, no te quedes, oh Dios, callado e impasible. Seguimos leyendo el Salmo 13, 1 y 2. Estoy leyendo la versión internacional, que es la que normalmente uso, porque es la más entendible. Y el Salmo 13, 1 y 2 dice de la siguiente manera. Es una pregunta que el rey David le hace a Dios, y quiero que usted la entienda o trate de entenderla, porque David estaba pasando un tiempo difícil en su vida y pensaba que Dios le había dejado, pero luego entiende que Dios era su protector y que Dios no lo iba a abandonar. Dice así el Salmo 13, 1 y 2. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Señor, gracias por tu palabra que ya está bendita. Gracias por este grupo de valientes que han llegado a este lugar. Bendíceles de una manera especial, y que no salgamos de aquí de la misma manera en que hemos llegado, sino que al final tú te lleves toda la gloria y toda la honra, y decimos amén, que quiere decir así sea. Puede sentarse, amada iglesia. Y repito, vamos a estar hablando bajo el tema cuando Dios guarda silencio. Y yo creo que podemos empezar mencionando que todos nosotros deseamos que Dios responda a nuestras oraciones, y que la responda no al tiempo nuestro, no al tiempo de Dios, sino al tiempo nuestro. Y hay un refrán que usted ha escuchado, yo creo que todos los países latinoamericanos lo dicen, y es que la espera desespera. Y esperar no es fácil.
Esperar quizás no es esa etapa de la vida en que todos podemos practicarla, porque la paciencia no todos la tenemos, y menos cuando estamos pasando por procesos, porque los procesos, aunque son necesarios, a veces no solamente toman tiempo, sino que también duelen. ¿Sí o no? Quisiéramos no tener que pasar procesos, quisiéramos no tener que pasar crisis, quisiéramos no tener que pasar pruebas, quisiéramos no tener que pasar enfermedad, quisiéramos no tener que pasar pérdidas de familiares, quisiéramos no tener que pasar momentos difíciles. Pero en nuestra humanidad y mientras estemos en esta tierra tendremos que pasar muchos momentos difíciles, pero al final reconocemos que tenemos un Dios que no falla y que siempre llega a tiempo. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Un Dios que cuando tú y yo pedimos, recibimos. A veces no a la manera que yo quiero. Créame que a veces tenemos peticiones ante el Señor que insistimos en ella una y otra vez. Y Dios, que conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, sabe lo que nos conviene. Y hay momentos en que presionamos tanto que Dios dice, bueno, tú que insistes, yo sé que no te conviene, yo sé que esto no es lo mejor para ti, pero te voy a dar la oportunidad para que reconozcas y te des cuenta que por la razón que yo había detenido el contestar es porque yo sé lo que va a pasar más adelante. Y luego, ¿qué pasa? Hasta en ocasiones le echamos la culpa a Dios y le decimos a Dios, ¿y por qué no detuviste que esto pasara? ¿Por qué no detuviste que esta petición fuera contestada? Y a veces no entendemos porque somos humanos. Hasta el día de hoy seguimos siendo humanos. Es verdad que la inteligencia artificial está tomando bastante terreno. No sé si usted ha escuchado la noticia de que en Colombia se levantó un partido político y su líder es inteligencia artificial. No sé si lo ha visto en las noticias. Lo dieron ayer o antes de ayer. Un partido político que su representante principal es inteligencia artificial para gobernar una nación de muchos millones de personas. Alguien decía, bueno, lo bueno y lo positivo es que no va a cobrar dinero. Otras cosas que la parte humana a veces interfiere en lo que es la política y otras razones. Pero a pesar de que la inteligencia artificial ha estado tratando de tomar lugar no solamente del ser humano, sino aún también de Dios, todavía nosotros reconocemos que necesitamos de Dios. Mientras respiremos, caminemos, nos levantemos en la mañana, lloremos, comamos, durmamos, vamos a necesitar de Dios. Yo necesito de Dios, yo no sé usted, pero yo necesito de Dios. Todos los días de mi vida. Cuando me levanto en la mañana, lo primero que hago es darle gracias a Dios porque estoy respirando. Porque me pude haber quedado en el sueño de la noche. Yo hablaba con la hermana de Miriam en estos días de un amigo que tienen en común, que es el que la carreteaba para los diferentes lugares que ella iba. Y el día viernes la va a buscar al trabajo, la lleva a la casa. Minutos, no sé cuánto tiempo pasó. Imagínate, 5 minutos. Y ahí muere. La deja, va para la casa del Señor, un hombre de 50 y tantos años, joven. Usted es viejo después de los 100. Mientras usted tenga menos de 100, usted es joven. Acuérdese de eso. Y me dice ella, pastora, yo no lo podía creer. Porque inmediatamente me llaman para preguntarme si tenía noticias de él. No me querían dar la noticia directamente. Tuvimos tiempo de hablar en el camino. Tuvimos tiempo de compartir. Él estaba muy feliz porque estaba enamorado. Decía que el otro día le iba a llevar el ramo más grande a su novia o a la persona que estaba conociendo, y estaba muy feliz. Pero yo siempre digo que la vida cambia en un segundo. Usted sabe la hora, pero no sabe el mañana.
Yo sé la hora, pero no sé de aquí a 30 segundos qué va a suceder. El único que tiene la última palabra en mi vida se llama Dios. Y es por eso la importancia de tener nuestra vida alineada a Dios, porque usted no sabe ni el día ni la hora en que la muerte lo vaya a llamar. Porque la muerte no hace acepción de personas, no busca edad, no hace acepción de personas, solamente le tocó y le tocó. Y este hombre se baja del carro e inmediatamente de unos pasos cae desplomado, muerto. No tuvo tiempo, muerto. Ella me dice, pastora, yo dije, es que la vida cambia en un segundo. Y a veces nosotros queremos, en medio de ese silencio aparente de Dios, que Dios haga milagros y obra a nuestro favor. Y te voy a decir algo, hay personas que piensan que en el aparente silencio de Dios, Dios se olvidó de ellos. Pero yo te tengo una buena noticia en esta noche. Aun cuando tú pienses que Dios se olvidó de ti, es que Dios está trabajando a tu favor. Y yo le creo a Dios. Yo no sé cuántos le creen a Dios en esta noche. Y cuando Dios trabaja a mi favor, Él no ha perdido una batalla. Yo puedo perder batallas, yo puedo equivocarme, yo puedo, mi amado, como decimos en el buen boricua, meter las patas. Pero ¿sabe algo? Cuando Dios está en nuestra agenda y Él es el que da la última palabra, aunque se levante el mismo infierno, tú saldrás victoriosa y victorioso al otro lado. Porque mi Dios es más grande que muchas y todas las cosas. Y David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que se equivocó. Yo no sé con quién hablaba en estos días sobre David. Un hombre que tuvo, ¿verdad?, el llamado directo de Dios para ser un rey en una nación que estaba corrompida, donde un rey, el primer rey llamado Saúl, se había equivocado. Pero David, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, se equivocó muchas veces y tuvo que pagar consecuencias. Imagínense, uno de los hijos, Absalón, se levantó contra él para quitarle el reino. Otro de los hijos abusó de su hermana, y el otro hijo de David viene y lo mata en venganza. Y hubieron consecuencias a las decisiones de David. Pero a pesar de todo esto, David seguía reconociendo que aún en el aparente silencio de Dios, y cuando él a veces no entendía por qué Dios actuaba de la forma en que actuaba, Dios siempre tendría la mejor palabra y la mejor decisión para su vida. Y en eso yo me quiero hoy detener. Estamos viviendo tiempos dificilísimos. Usted dirá, pastor, hace tiempo que estamos viviendo tiempos difíciles. No. Insisto, estamos viviendo tiempos dificilísimos. Yo no sé cuántos de ustedes vieron la noticia. Estoy estudiando sobre este tópico para más adelante hablar con los padres sobre esta nueva modalidad de estos jóvenes que dicen sentirse X o Y animal. ¿Lo han visto? Recientemente pusieron un video donde había no sé cuánta cantidad de jóvenes vestidos de perros, con collares, caminando tipo perros por las calles. Otros se sienten que son lobos, otros se sienten que son cocodrilos. Bueno, yo no sé cuántas cosas. Yo pensaba, bueno, si se sienten perros, el día que tengan alguna molestia deberían ir a un veterinario, ¿no? Si está muy enfermo, quizás el veterinario le diga, te voy a hacer la eutanasia, te voy a poner la inyección para que te mueras también. Esto nos dice que la salud mental de nuestras naciones están corrompidas. Que lamentablemente hay mucha gente que está, mi amado, totalmente desorientado de lo que está viviendo, lo que es Dios en su vida. Pero yo tengo la fe y la certeza que no todo está perdido. Bueno, hay 5 amenes. Yo tengo la certeza que no todo está perdido,
que todavía hay una iglesia que se levanta, que todavía hay una iglesia, que hay padres todavía que tienen valores, que hay una iglesia que pelea la batalla por los hijos nuestros, que hay una iglesia que a lo bueno le dice bueno y a lo malo le dice malo. Aunque el mundo diga otra cosa, todavía la iglesia está de pie. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Dele adoración a su Dios. Hay poder en la sangre del Cordero. Y esta modalidad tiene un nombre, déjeme ver, lo tenía por aquí, déjeme ver si lo encuentro para que usted luego busque en su casa. Eso mismo. Serian. Esto uno lo ve como una broma y uno se ríe, pero esto es serio. Es preocupante. Uno decía que se creía cocodrilo. Y bueno, si se cree cocodrilo, usted sabe que el cocodrilo puede estar estable o ahí sin moverse por 4 o 3 horas esperando la presa. Yo dudo que alguien esté 3 y 4 horas ahí sin moverse, como están las cosas hoy en día, donde la gente brinca y salta. Pero dice que es un cocodrilo. Yo veía en España otro que decía que era que un becerro. Bueno, si él cree que es becerro, problema de él. ¿Tú sabes lo que está pasando? El problema no es que se crean que son X o Y cosas. El problema es que quieren convencer a los demás y obligar a los demás a que crean lo que ellos creen. Y yo le voy a decir algo. Todavía a estas alturas la iglesia está clara en lo que hemos creído. Y yo le he creído a un Dios que todavía hace milagros, que todavía levanta y todavía restaura la familia. A un Dios que cuando llega cambia la historia. Yo no sé si tú le crees a ese Dios, pero yo le creo a ese Dios todavía. No podemos compaginar con lo que el mundo cree. Ah, no, pastores, que el mundo le llama a lo bueno malo, a lo malo bueno. Allá el que lo quiera creer. Pero la palabra me enseña. Y aún Dios le habló al profeta Jeremías en una ocasión y le dijo: que ellos se conviertan a ti, tú no te conviertas a ellos. Que ellos piensen lo que quieran pensar, pero lo que tú has creído y en lo que tú te has puesto, esa la verdad que tú has creído, no la vendas por nada ni por nadie. Que el mundo te va a señalar, sí, Señor. Pero nosotros no estamos predicando religión. Escuche, yo quiero que esto esté claro. La religión no cambia a la gente. De religión está llena el mundo. Mucha gente religiosa que le gusta señalar, que le gusta criticar, que le gusta poner peso en los demás, que le gusta que los demás sean de X manera, aunque ellos no vivan ese estilo de vida. Mire, esto lo hemos visto desde el tiempo de Jesús. A mí no me interesa la religión, a mí me interesa un encuentro real con el caballero de la cruz, con el Cristo resucitado, con el que dejó la tumba vacía, con el que está a la diestra del Padre, con el que está intercediendo por usted y por su casa y su familia. Ese es el Dios que yo le creo. Yo no sé si tú le crees al mismo Dios que yo, pero el Dios que yo le creo todavía se levanta de su trono para obrar a tu favor. Tus hijos están en sus manos. Tu casa está en sus manos. Tu vida está en sus manos. ¿Cuántas veces has tenido que enfrentar aún la muerte? Y todavía estás aquí de pie y estás vivo y estás viva. ¿Sí o no? ¿Cuántas malas noticias nos han dado los médicos? Porque mire que yo le tengo a los médicos respeto, porque a veces uno va por una cosa y sales con 20 otras. Vas por un dolor de muela y después te dicen que tienes hasta un tumor en la cabeza. Asusta. ¿O no? Asusta. Pero yo conozco un Dios que sabe cambiar todavía las malas noticias en buenas noticias.
Un Dios que cuando dice la palabra, clama a mí que yo te responderé, está diciendo, aunque el mundo no pueda contestar tu necesidad, yo todavía la puedo contestar. Aunque las circunstancias te digan que tus hijos no van a echar para adelante, que tu casa va a ser una casa de fracaso, hoy el Señor te dice, voy a cambiar tu historia y no la voy a cambiar para mal, sino que la voy a cambiar para bien. En el mundo vamos a tener aflicciones, dice la palabra. El mismo Jesús hablando. Vamos a tener aflicciones. En otras palabras, vamos a tener problemas, crisis, situaciones. Pero dice la palabra que el mismo Jesús decretó lo siguiente, pero confía. Yo creo que esa palabra de confianza es la palabra que necesitamos abrazarnos a ella. Confía. Ay, pastora, pero ¿cómo voy a confiar si miro a la derecha y a la izquierda y todo parece oscuro? Parece que no hay remedio. Vuelvo y repito, Jesús dijo en esa ocasión, confiad porque yo he vencido al mundo. Oh, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. En el mundo tendremos problemas, angustia y aflicciones, pero todavía yo sigo siendo Dios. Dale adoración a ese Dios poderoso. Yo no sé el que me está viendo desde su casa cuál es tu problema, pero de algo estoy segura, y es que el Dios que quizás ha guardado silencio hoy quiere contestar tu petición y tu necesidad. ¿Sabe? El Antiguo Testamento termina abruptamente. ¿Usted sabe la historia? Cuando el Antiguo Testamento termina, hay 400 años de silencio de Dios. No un día, no 2 días, no un mes, no 5 años, 400 años de silencio. Muchos hombres se desesperaron en ese proceso porque querían escuchar la voz de Dios, que Dios le contestara, que Dios hiciera, que Dios libertara a la nación de Israel. Ahí es cuando se levantan los macabeos y todo este grupo de gente políticamente que luchaba contra la nación de los romanos. Porque querían libertad y tenían derecho a la libertad, claro que sí. Pero ellos simplemente estaban observando que por 400 años Dios no les hablaba. Dios no te habla porque estás pidiendo algo y te desespera. Imagínate 400 años. Se murió tu familia, tu primera generación, tu segunda generación, se muere la tercera y quizás la cuarta y la quinta, y todavía hay silencio de parte de Dios. Y en esa última mensaje, podemos decir de Dios, que Dios envía en su palabra y luego nos deja en ese suspenso, Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Anuncia un futuro del día ardiente como el horno. Malaquías 4:1. Le dice al pueblo de Dios y les exhorta a recordar la ley, los estatutos y los juicios dados a través de Moisés. Luego Malaquías concluye con una impresionante visión profética. Y escuche lo que le voy a decir. Cuando Dios habla pueden pasar días, meses y años, y esa palabra se va a cumplir, porque mi Dios no es hijo de hombre para mentir. Si Él te lo prometió y tú te has mantenido, mi amado, alineado a su propósito, Dios lo va a cumplir, porque Dios lo va a cumplir. Si Dios te habló, escucha bien a la gente que está aquí y nos está viendo. Si Dios te habló y te dijo, que lo iba a hacer, se puede levantar el infierno, se puede levantar lo que se levante, y Dios lo va a hacer en tu vida. Dale ese aplauso al Dios que yo le sirvo. Malaquías le dice al pueblo: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Eterno grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres,
no sea que venga y hiera la tierra con maldición. Como sucede con tantos otros profetas que hablaron, las profecías eran de una forma directa, convincente, franca, estremecedora. Pero lo que viene después para el pueblo de Dios es aún más inquietante. Nada. Silencio. Dios deja al pueblo con una profecía que usted le escucha y dice, esto es para temblar uno. Esto es para preocuparnos. ¿Y qué pasa? Da la profecía. ¿Y qué ocurre? Nada. Silencio. 400 años. Después de las últimas palabras de Malaquías, los profetas inspirados que constantemente habían predicado la palabra de Dios y daban instrucciones y el mensaje de esperanza, desaparecen de la escena. Qué duro es eso. Usted esté orando por su familia por años y años y años y usted simplemente perciba silencio. Y qué duro es que Dios le dé a usted una promesa y una palabra y pasen los años y usted no ve esa promesa cumplida. David sabía de lo que estoy hablando. David sabía lo que era tener enemigos fuertes contra él y él sentir simplemente el silencio de Dios. Pero también David sabía que en medio de aquel silencio Dios estaba obrando a su favor. Yo personalmente lo he visto. Han habido momentos de mi vida en que he querido tomar decisiones personales. Le he orado a Dios, le he pedido a Dios y he dicho, Señor, yo necesito una respuesta. Y yo te predicaba hace semanas atrás cuando Daniel oró por aquella petición y dice la palabra que por cuántos días estuvo detenida aunque había sido contestada. ¿Cuántos días? 21 días. Y luego que el ángel de Dios le habla a Daniel, le dice, desde el día número 1 que tú pediste e hiciste oración, esa promesa había sido contestada. ¿Qué te quiero decir? Que van a haber momentos en que en el ámbito espiritual van a haber peleas para que lo que tú estás pidiendo no se cumpla en tu vida. Porque hay un enemigo que lo que quiere es robarnos. Hay un enemigo que es padre de mentira. Hay un enemigo que es un ladrón. Hay un enemigo que es un mentiroso. Hay un enemigo que es un usurpador. Pero te tengo buenas noticias. Vuelvo y lo repito. Si Dios te lo prometió, Dios lo va a cumplir. Y este silencio fue prolongado. Debe haber sido sumamente frustrante, hermano, y aún desconcertante para quienes tenían esperanza y tenían convicción de que Dios había prometido, de que Dios había dicho, de que Dios había hablado. Y yo me imagino que el pueblo esperaba y entendía que Dios iba a hacer algo, pero no sabía cuándo, cómo, ni de qué manera. La pregunta que yo te quiero hacer en esta noche, y voy a tratar en los minutitos, me quedan 10 minutos que me quedan contestarte, y es: ¿cómo debemos los cristianos enfrentar el aparente silencio de Dios? No sé si hay gente aquí que ha pensado en algún momento, ¿y dónde está Dios cuando más lo necesito? ¿Dónde se encuentra Dios cuando mi familia más lo necesita? ¿Y dónde se encuentra Dios cuando mi casa más lo necesita, mis hijos? ¿Dónde está Dios cuando en esta enfermedad donde el médico me ha dicho que hay un cáncer terminal? ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿Sabe que a nosotros los cristianos se nos dice que debemos hablar con Dios? En una ocasión el apóstol Pablo escribe de la siguiente manera en el libro de Filipenses 4:6:
por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de ¿quién? Delante de Dios. En otras palabras, aunque nos desesperemos y aunque nos angustiemos, Dios tiene todo bajo control. Jesucristo mismo instruyó a sus discípulos acerca de exponer sus necesidades, sus deseos, sus preocupaciones a través de la oración. Por eso les enseñó a orar. Y en la última Pascua, antes de morir y antes de ser arrestado y crucificado, les habló del futuro, les habló de lo que venía. Y le dijo en un momento dado: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre será hecho. ¿Se acuerda de eso? Pero no se vaya tan lejos. No solamente David, no solamente los profetas, no solamente el pueblo de Dios sintió en algún momento que había un silencio de parte de Dios y sintieron la soledad a su lado. Hubo un Jesús que en la cruz, en un momento dado, dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Se acuerda de eso? Y era el Hijo de Dios. Y era el Hijo de Dios. Y llegó el momento en que el pecado, el peso del pecado era tan grande que Jesús, llevándolos todos en la cruz y perdonando también nuestros pecados, se sintió tan solo porque miró al cielo y no vio a Dios como en otras ocasiones. Y le dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? ¿Por qué ahora no me contestas? ¿Por qué ahora siento que tu silencio es palpable? ¿Por qué ahora cuando más te necesito no veo que estás aquí? Pero el mismo Jesucristo, en una ocasión, en el Mateo 21:22 dijo: todo lo que pidieres en oración creyendo, ¿qué más dice? Lo vas a recibir. Hay una clave: creyendo. Creyendo, 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 creyendo. No es que los demás crean, es que tú creas. No es que los demás te impulsen, no, es que tú y yo lo creamos. No es que los demás digan, es que tú y yo le creamos a Dios. Dice la palabra: lo vas a recibir. ¿Tú sabes cuál es el enfoque que debemos tener nosotros los cristianos? El mismo del salmista en el Salmo 121, versículo 2. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando le pedimos a Dios la ayuda, la liberación, la guianza, la bendición, la intervención o cualquier otra cosa, debemos hacerlo con un corazón contrito y humillado y confiando que a pesar de todo Él sigue siendo fiel a sus promesas. Por eso en una ocasión dijo en Juan capítulo 16, 23 y 24: de cierto os digo, que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo hará, los dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Sin embargo, esto no significa que vamos a tener un cheque en blanco para cualquier petición desmedida o deseos que tengamos que se van a cumplir como nosotros queremos. Jesús dice que nuestras solicitudes deben ser de acuerdo a su voluntad y no motivadas por la avaricia y por mi voluntad. Lo que realmente significa orar y hágase tu voluntad no es una explicación fácil. Porque es muy fácil cuando usted no está pasando el problema decirle a otro: espera en Dios, vamos a orar, confía. Pero cuando nos toca a nosotros y alguien nos dice confía, espera en Dios, no sé si a usted le ha pasado, pero a veces nos incomodamos y decimos: tú lo dices porque no está pasando lo que yo estoy viviendo. Porque es fácil cuando el otro es el que está viviendo la situación y no eres tú. Pero cuando es uno el que le está viviendo, las cosas se ven desde otra perspectiva. Entonces, ¿qué hacemos? Ay, pastora, oramos, hablamos con Dios, le pedimos a Dios,
le rogamos a Dios, le expresamos a Dios, intervenimos, le pedimos a Él que vaya a la presencia del Padre y haga intervención por nosotros. Y a veces Dios contesta de forma directa, inmediata, pero otras veces no. Hay 4 cosas que podemos hacer cuando Dios está en silencio. Y las voy a decir rapidito porque el tiempo apremia. Tengo 5 minutos. La primera es buscar la respuesta de Dios, no la del hombre, la de Dios. Van a haber ocasiones en que Dios da respuestas divididas y milagrosas. Algunos ejemplos son el cruce del Mar Rojo, ¿se acuerda? La oración de Josué para que Dios detuviera el sol, ¿se acuerda? Los espectadores y aquellos que aún especularon eventos que siguieron a la oración de Elías en el monte Carmelo. La respuesta de Cornelio en el libro de Hechos capítulo 10 del 1 al 8. Pero sobre eso viene la próxima, que es crecer mientras esperamos. Primera es insistir. La primera de ellas es insistir y esperar y creer que Dios va a responder. La segunda es crecer mientras esperamos. Porque cuando yo necesito algo, nuestra tendencia natural es quererlo ahora y en el momento, porque esperar es difícil. Esperar sin hacer nada puede incluso ser peligroso para muchos cristianos que en esa espera desesperan y en vez de seguir batallando y esperando, a veces desaparecen y no los volvemos a ver. La tercera es practicar con perseverancia, porque a veces la respuesta de Dios será un simple no de Dios. Y usted dirá, pero Dios, si yo quiero y tú sabes que lo que estoy pidiendo es bueno, pero vuelvo y te repito, Dios conoce el futuro. Por eso los seguidores de Cristo siempre decimos esto en Lucas 18:1, orar siempre y no desmayemos. Y la cuarta, aceptar la sabiduría de Dios y seguir esperando, aunque a veces la espera, lo repito una vez más, desespere. Yo no sé qué tú le estás pidiendo a Dios, ni sé lo que estás buscando de Dios, no sé lo que estás esperando en esta noche. Quizás hay cosas que yo desconozco de tu vida, pero que Dios las sabe. Yo te voy a invitar a que inclines tu rostro y donde tú estás. David le dice a Dios, ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? Porque David pensaba que Dios se había olvidado de él. Es muy probable que en ese momento menos pensado, todas esas bendiciones vengan de cantazo, vengan de golpe y aún te sorprendas. Y muchos de los que no creían en lo que tú creías, también se sorprenderán. Y es ahí cuando tú le dejarás saber, es que mi Dios sigue siendo todavía Dios. Recuerda ese largo silencio del que te hablé en un principio después de Malaquías. Ese largo silencio que la gente pensó que Dios estaba distraído. Y luego de ese silencio, ¿qué pasó? Vino una promesa llamada Jesucristo. Y esa promesa que te dio a ti, que me dio a mí, una segunda oportunidad, cuando todo parecía que estaba perdido. Te invito a inclinar tu rostro y donde te encuentras en esta noche. Quizás hay personas que nos están viendo y están diciendo, Señor, solamente en tu silencio está anclada mi alma por tantos años y no sé qué va a pasar conmigo. Quizás hay gente que hoy nos escucha y están pidiendo o tienen peticiones tan importantes y tú piensas que para Dios lo que tú estás pidiendo no lo es, pero Dios te dice hoy, yo no me he olvidado de ti. Todavía estoy de pie y todavía escucho tu oración. Hoy quizás tú le has preguntado a Dios, no solamente hoy, en diferentes ocasiones, y le has dicho, Señor, ¿qué va a pasar con esta petición que tengo? Aquellas personas que nos ven, que están esperando quizás una salida
política, económica o de salud, te tengo que decir, y lo vuelvo a repetir, que la última palabra la tiene Dios. Señor, yo te presento este pueblo. A los que conozco y a los que no conozco tanto, quizás no puedo ver sus corazones. Yo te pido que en esta noche, todos los que estamos aquí podamos salir, no solamente reconociendo que tú eres Dios, sino reconociendo que tú no nos dejas ni nos abandonas. Que tú estás con nosotros 24/7, todos los días de nuestra vida. Y que has prometido estar hasta el último día o hasta el fin del mundo. Yo sé que pronto sonará la trompeta. Y lo único que te pido de todo lo que te he pedido es que yo me pueda ir en ese primer viaje. Que no tengamos que esperar un segundo viaje o no tengamos que esperar, Señor amado, en frustración creyendo que ya no hay remedio. Yo quiero irme en el primero y quiero irme, Señor, y ser invitada a esas bodas del Cordero. Yo te pido por esta iglesia y por los hermanos que nos ven, por los hermanos que están desanimados, que están enfermos, que están pasando por momentos difíciles, que la última palabra tú la tengas, porque hoy atachamos a nuestra familia a ti, a nuestros hijos a ti, nuestras peticiones a ti, reconociendo que mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que al final tú te lleves toda la gloria y toda la honra. Iglesia, dele un fuerte aplauso a su Dios.